Sí, profesor. Fenómeno. Sí, Volvamos a la pelea. Bien, a ver. Ups. Bien, a ver, lo que comentábamos en este asunto, ¿no es cierto? Ups. No estaba compartiendo, parece. Sí, ahí está. Reitero, ¿no es cierto? Digamos como una manera, ¿no es cierto?, de sintetizar esta cuestión, ¿no es cierto? La regionalización, ¿no es cierto? De hecho, casi toda la actividad económica tiene un sentido, ¿no es cierto?, económico, tiene una versión económica, ¿ok? Que es la provisión de bienes públicos. Los bienes públicos tienen alcances determinados, ¿no es cierto?, qué sé yo, evidentemente cuestiones como la defensa nacional, por decirte algo, ¿no es cierto?, no puede quedar en manos de una región, eso es un problema nacional. Pero de la misma manera como hay ciertos bienes que son de alcance nacional, ¿no es cierto?, hay ciertos bienes públicos que son de alcance regional, ¿no es así? Y tienen que ver, ¿no es cierto?, con el desarrollo de las potencialidades de las regiones, con, qué sé yo, con la integración social de las propias regiones, qué sé yo. Las regiones son muy distintas, de hecho, ¿no es cierto?, y esa sensibilidad, ¿no es cierto?, a la que hacemos apelación acá, es un tema de verdad peludo, ¿ok? Es un tema realmente peludo. ¿Todos son de Arica? ¿Todos son ariqueños netos aquí en el curso o no? No, profesor, Flavia, ¿de dónde eres tú? de Valparaíso. Mira qué buena. Ya. Entonces voy a poner un ejemplo como ese. Mira, Lucas, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de Lucas? ¿Alguien se acuerda de Lucas? Un caricaturista del Mercurio. Sí, 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 las venden las cositas cuando uno sale a carretear En Valparaíso, ¿no es cierto? en Valparaíso. Bueno, a ver, Lucas decía una cosa muy curiosa. Decía, mira, en Chile, ¿no es cierto?, hay dos tipos de ciudades. Las que se parecen a Quillota y las que no se parecen a Quillota. Somos los porteños, los santiaguinos y los guasos. No hay nada más que eso. Por ahí va la cosa, ¿no es cierto? Entonces, Lucas decía, mira, en realidad Santiago se parece a Quillota. Es un Quillota grande. Y Valparaíso no se parece a Quillota. Eso decía Lucas. Claro, para Flavia, ¿no es cierto?, que es de Valparaíso, ¿no es cierto?, esa cuestión tiene mucho sentido y está clarísimo. Valparaíso es una ciudad loquísima, ¿no es cierto?, que uno diría, aquí están todos chiflados, ¿no es cierto?, algo pasó aquí. Arica tampoco se parece a Quillota. ¿Les cuento? Fíjate una cosa que nos ha pasado ahora a propósito de la discusión de las universidades, ¿no es cierto? Una de las cosas que se discute en Santiago, que está la pelotera, ¿no es cierto?, es por esta cuestión de la integración, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de la inclusión en las universidades. Que, ¿cómo se llama? Qué sé yo, que la presencia de alumnos extranjeros en el pregrado, qué sé yo, ¿no es cierto? Hay un montón de problemas de ese estilo que son problemas como emergentes. En Santiago, cualquiera de ustedes que vaya, ¿no es cierto?, si anda un negrito por la calle, ¿no es cierto?, los santiaguinos todavía lo miran así con cara, mire que es negro. ¿Está? Si alguien habla como un centroamericano y tú qué vas a querer, pero qué vaina, también lo miran así como raro. ¿Okay? En Arica, ¿no es cierto?, no es así la cosa. Nosotros somos la única región multicultural, eh, integrada a toda América Latina, ¿no es cierto?, qué sé yo, la vinculación, ¿no es cierto?, con, qué sé yo, con extranjeros, con gente distinta, ¿no es cierto?, qué sé yo, que para los ariqueños es súper natural. Arica es la única ciudad cosmopolita de Chile. Para los que tengan, ¿no es cierto?, qué sé yo, la suerte, ¿no es cierto?, de ir a ciudades, ¿no es cierto?, donde el cosmopolitismo, ¿no es cierto?, tiene una escala muy mayor, ¿no es cierto?, qué sé yo, si alguno de ustedes va a Nueva York, por ejemplo, si va a Miami, ¿no es cierto?, si va a algunas ciudades europeas, ¿no es cierto?, donde son ciudades, ¿no es cierto?, que son capitales mundiales, en Londres, ¿no es cierto?, es un caso, ¿no es cierto?, se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que la forma en que la gente se vincula, se relaciona unos con otros, ¿no es cierto?, se parece más a cómo nos relacionamos en Arica que cómo se relaciona la gente en Santiago. Santiago es un Quillota grande. Quillota, ¿no es cierto?, para los que no conozcan Quillota, ¿no es cierto?, es un pueblo guaso. Hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, es una plaza cuadrada, ¿no es cierto?, que tiene carreteras por distintos lados, ¿no es cierto?, que es una cuestión agrícola total, ¿no es cierto?, y donde predominan los guasos. ¿Verdad? Son completamente distintos. El santiaguino, de la elite santiaguina, ¿no es cierto?, jura, ¿no es cierto?, que, ¿cómo se llama?, que el país empieza en la Plaza Italia, ¿no es cierto?, y termina en Casa Piedra. Por ahí. Les cuento, mi hijo estudió medicina.
es médico ahora del hospital, está en el hospital acá, lo tienen ahí haciendo trabajo forzado. Y bueno, y mi hijo mide 1,80 m, ¿no es cierto? Y es de color clarito. En Santiago se lo dijeron con todas sus letras. Nosotros no pensábamos que tú fueras ariqueño. Mi hijo preguntó, ¿y por qué no? Bueno, porque no te veís chiquitito y morenito. Eso es Santiago. Eso muestra, ¿no es cierto?, lo diferente que pueden ser las regiones. ¿Ok? Como ejemplo, como ese, ¿no es cierto?, a Patá, qué sé yo. Si ustedes van a Rancagua, por ejemplo, ¿no es cierto? Rancagua es una ciudad mucho más grande que Arica, tiene 600.000 habitantes, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, es una ciudad próspera, ¿no es cierto?, con harta plata, qué sé yo qué, ¿no es cierto? No tiene universidad, hasta ahora, hace poco, ¿no es cierto?, recién se creó la Universidad de Bernardo O'Higgins, nunca ha tenido un canal de televisión propia, no tiene prensa propia, no tiene un diario La Estrella de Arica, no tiene nada de eso, ¿no es cierto? Es un pueblo guaso con plata, nada más. Completamente distinto de lo que son las regiones, ¿ok? La prohibición de bienes públicos va en esa dirección. Yo diría, ¿no es cierto?, que aquí tenemos otro problema más, el enfoque político, ¿no es cierto?, que hay una cuestión que es de corte político. Y aquí tenemos algunos problemitas, ¿ok? O sea, más allá qué sé yo, la farándula política, ¿no es cierto?, aquí tenemos algunos problemas graves, ¿ok? Porque aquí en política, ¿no es cierto?, la política tiene muchos problemas, ¿ok? La elección pública, ¿no es cierto?, tiene el problema de tiranía de las mayorías, de las minorías, etcétera, ¿no es cierto?, todos los problemas de abuso de poder que puede tener, ¿no es cierto?, la democracia. La democracia está muy lejos de ser un sistema perfecto, ¿ok? Yo no sé si alguno de ustedes es aficionado al tema, ¿no es cierto?, qué sé yo, pero podríamos explicar un par de cosas como esa, ¿no es cierto? Pero quizás, ¿no es cierto?, uno de los problemas más importantes, ¿no es cierto?, de este asunto es que es la cuestión de los juegos, la teoría de los juegos. Tema peludo. ¿Nos embarcamos unos minutos en este tema, muchachos? Sí, Eh, profe. Dele, mm, profe. Sí, profe. una pincelada a ver si sale en 5 minutos este tema. A ver, déjeme compartir acá, no sé si te vamos a compartir en una pizarrita. Compartir pantalla con. También una pantalla blanca, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. A ver, lo vamos a explicar sin gráficos ni nada, ¿no es cierto? Un primer problema, ¿ok? Que es, sin matemática, ¿no es cierto? Qué sé yo, ¿no es cierto? Porque me late que si empiezo a explicar gráficos ahí va a quedar la pelotera. Hay problemas, ¿no es cierto?, en la forma en que se toman decisiones en política, ¿ok? Hay un problema muy grave, ¿no es cierto?, porque las decisiones en política se toman por moda, es decir, por el más votado. ¿Estamos claros? ¿Qué significa eso? Significa que un primer problema, ¿no es cierto?, es que una decisión política democrática, ¿no es cierto?, tiene el problema de legitimidad, ¿no es cierto?, de la mayoría. O sea, si nosotros somos mayoría, ¿no es cierto?, nosotros podríamos decidir, ¿no es cierto?, que se mueran los feos, ¿o no? Una decisión perfectamente democrática. O podríamos decidir, ¿no es cierto?, que quedan prohibidos los colocolinos. También, ¿no es cierto? Si pasa por el voto de la mayoría, ¿no es cierto?, estamos al descueve, ¿o no? Ese problema, ¿no es cierto?, de la decisión mayoritaria que no obedece más que a una simple mayoría, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como la tiranía de las mayorías. ¿Ok? La tiranía mayoritaria, ¿no es cierto?, puede decidir, ¿no es cierto?, expropiar a todo el mundo, ¿no es cierto?, y repartirse las lucas que tengan, ¿no? ¿No? ¿Por qué no? Si tenemos tanto problema de lucas, ¿por qué no expropiamos a Luxica, qué sé yo, a Piñera, ¿no es cierto?, qué sé yo, a los Mate, a todos esos tipos, ¿no es cierto?, nos expropiamos carepalos, somos mayoría, ¿no? Pero no, ¿no es cierto? Está claro, ¿no es cierto?, que la democracia debiera generar algún tipo de contención, ¿no es cierto?, hacia las mayorías circunstanciales.
Una de las soluciones para eso, ¿no es cierto?, es decir, mira, hay ciertos valores y principios constitucionales, ahora que se está discutiendo, ¿no es cierto?, una eventual nueva constitución, ¿no es cierto?, y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, no las vamos a discutir por una simple mayoría en el Congreso. Para expropiar, ¿no es cierto?, se necesita una reforma constitucional, ¿no es cierto?, y que requiere la mayoría, ¿ok? Una mayoría, sí, pero con bronca. Digamos unanimidad, ¿te tinca? Que para expropiar a los tipos con muchas lucas, ¿no es cierto?, en Chile, deberíamos exigir regla de unanimidad, cara y palo. Y si estamos en esa, ¿no es cierto?, entonces digamos que el 99% está de acuerdo, ¿no es cierto?, y falta un voto. Y ese voto soy yo, que soy economista. Entonces yo digo, sí, yo podría estar de acuerdo con eso, ¿no es cierto?, depende cómo vaya yo ahí. En principio, ¿no es cierto?, yo quiero un premio pequeño, ¿no es cierto?, de unos 2.000 millones de dólares, ¿te tinca? Claro, como los otros van a expropiar, ¿no es cierto?, a, no sé, a 10.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, y que me den 2.000 a mí, nada de malo, ¿no es cierto? Ese comportamiento oportunista de último minuto, ¿no es cierto?, también tiene un nombre, se llama tiranía de las minorías. Y de hecho no es muy raro que ocurra. ¿Okay? De hecho, por ejemplo, que si yo, recién estábamos hablando del FNDR, ¿no es cierto? Si ustedes miran los listados de la ejecución presupuestaria del FNDR, se van a encontrar con que Magallanes tiene dos FNDRs. Tiene el FNDR, ¿no es cierto? Y tiene un fondo para el desarrollo de la Antártica chilena. De Magallanes en la Antártica chilena. ¿Saben de dónde salió eso? ¿Saben por qué Punta Arenas tiene dos fondos? Ocurre que cuando se echó a andar el Transantiago, ¿no es cierto?, se demostró que era un desastre completo. Hubo que hacer una reforma, ¿no es cierto?, constitucional para asignarle plata, ¿no es cierto?, una ley de quórum calificada para asignarle plata, ¿no es cierto?, al Transantiago para subsidiarlo. Por supuesto había gente que no estaba de acuerdo en el Senado, ¿no es cierto?, y faltaba un voto. Ese voto, ¿no es cierto?, del senador Bianchi de Magallanes. Y él dijo que estaba dispuesto a conversar, por supuesto el voto, ¿no es cierto?, depende de cómo fuéramos ahí. Y él pidió un FNDR adicional para Magallanes y la Antártida chilena, ¿no es cierto?, y se lo terminaron dando. Por supuesto, se explica que él ya lleve 16 años en el Congreso como senador. La tiranía de las mayorías, ¿no es cierto?, tiene una contrapartida, ¿no es cierto?, en la tiranía de las minorías. Son de los graves defectos que tienen los sistemas democráticos en general. Y de hecho, ¿no es cierto?, se ha buscado compensar de muchísimas maneras, ¿no es cierto?, qué sé yo, distribuyendo poderes, ¿no es cierto?, generando leyes de quórum calificado, ¿no es cierto?, y un montón de otras cosas más. ¿Ok? Probablemente, ¿no es cierto?, de hecho, ese es el origen, por ejemplo, de un sistema electoral como el binominal, que se intentaba controlar precisamente una cosa como esa. ¿Ok? Efectivamente, ¿no es cierto?, la democracia tiene ese par de problemas. ¿Ok? Y eso ocurre en todos lados. Los votos se venden y se compran. Hay transacas de bonos, de votos. En un congreso, sus representantes, ¿no es cierto?, en un consejo regional y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, es una práctica habitual. Ok, yo te apoyo, ¿no es cierto?, pero tú me tienes que apoyar en esto otro. Es una transaca. Bien, primer problema grave con la democracia. Un segundo problema grave, ¿no es cierto?, es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como los juegos, ¿no es cierto?, ustedes vieron una película, La mente brillante, sobre la vida de John Nash. Sí, profesor. Él desarrolló toda una teoría sobre los juegos no cooperativos. ¿Ok? Uno de los resultados más importantes de eso, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como el dilema del prisionero. No vamos a entrar a explicar, ¿no es cierto?, qué sé yo, toda la teoría de los juegos, ¿no es cierto?, porque eso da para un curso entero. Pero el dilema del prisionero cumple con un buen ejemplo, ¿no es cierto?, da un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo funciona esto. La policía norteamericana, ¿no es cierto?, hace muchos años, desde siempre tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de negociar penas y sanciones, ¿no es cierto?, con los prisioneros. Lo que se llama delación compensada. La delación compensada es una institución en Estados Unidos hace muchos años. En Chile está empezando a funcionar a propósito de la ley de defensa de la libre competencia. Hace no muchos años. ¿En qué consiste esto? Miren, imaginen, ¿no es cierto?, que tenemos dos prisioneros, ¿ok? Y aquí vamos a dibujar, ¿no es cierto? Aquí no tenía ningún profe que tuviera algo como esto. Un dibujador.
Digamos que tenemos, ¿no es cierto?, dos prisioneros, el señor A, ¿no es cierto?, acá, y el señor B por acá. Y a estos señores, ¿no es cierto?, se les ofrece un negociado, ¿ok? Al señor B, ¿no es cierto?, se le da a elegir entre confesar un crimen o no confesar un crimen. Y al señor A se le da la misma opción, confiesa o no confiesa. ¿No es así? Supongamos que si los dos confiesan, ¿no es cierto?, los dos reciben una sanción de 8 años de cárcel. 8,8 años de cárcel. ¿Ok? En signo negativo, ¿no es cierto?, porque son sanciones, son penas. ¿Ok? Si uno de estos señores, si este señor no confiesa, ¿no es cierto?, pero el señor A confiesa, ¿no es cierto?, entonces el señor B, ¿no es cierto?, va a recibir una sanción, ¿no es cierto?, de menos 10 años, porque además es contumaz. Pero el señor A, ¿no es cierto?, si confiesa y presta ayuda eficaz, ¿no es cierto?, entonces tiene nada. No se le condena a nada, ¿no es cierto?, se le conmuta su pena. Bueno, por supuesto el resultado también es simétrico. Si el señor B es el que confiesa y el señor A no confiesa, ¿no es cierto?, entonces él tiene menos 10 años de cárcel. Si ninguno de los dos confiesa, ¿no es cierto?, entonces los dos reciben una sanción menor por, qué sé yo, por un crimen menor, ¿no es cierto?, qué sé yo, por obstrucción de la justicia, cualquier tontera de ese estilo, ¿no es cierto?, de modo tal de que los dos quedan con una sanción menor de menos un año cada uno. ¿Qué es lo que debería ocurrir acá? En este ejercicio. Bueno, veamos qué es lo que pasa con el señor B. El señor B, ¿no es cierto?, si él confiesa, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si él confiesa y el señor A no confiesa también, ¿no es cierto?, va a tener 8 años. ¿Ok? Comparemos las opciones. Pero si no confiesa, ¿no es cierto?, tiene una sanción y el otro confiesa, ¿no es cierto?, entonces tiene una sanción de 10. Esta que está acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que le conviene al señor B si es que el señor A confiesa? Le conviene confesar también. ¿No es así? Y ahora el señor B saca la cuenta. ¿Qué es lo que pasa si el señor A no confiesa? Bueno, si él no confiesa y yo confieso, obtengo 0. Pero si el otro tipo, ¿no es cierto?, el otro ciudadano, ¿no es cierto?, no confiesa y yo no confieso tampoco, ¿no es cierto?, tengo una sanción de menos 1. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que le conviene al señor B si es que A no confiesa? Le conviene confesar también. Fíjate que a todo evento, ¿no es cierto?, al señor B le conviene confesar. Haga lo que haga el otro jugador, ¿no es cierto?, a él le conviene confesar. Si no confiesa, ¿no es cierto?, si el otro confiesa, ¿no es cierto?, voy a recibir una sanción de menos 8, que es menor que menos 10. Si el otro no confiesa, y yo he confesado, ¿no es cierto?, yo recibo una sanción de 0, y en el otro caso, ¿no es cierto?, recibiría una sanción de menos 1. Por lo tanto, ¿no es cierto?, peor todavía, el señor A tiene la misma información. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que ambos confiesen. Atención, fíjate, ¿no es cierto?, que en realidad les habría convenido no confesar a ninguno de los dos. Habrían recibido la sanción menor los dos. ¿Te das cuenta? Desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la optimalidad, si se quiere, ¿no es cierto?, del juego, ¿no es cierto?, a ellos le habría confesado, ¿no? le habría servido interesante, ¿no es cierto?, esta otra solución. Ah, por la espalda. Sin embargo, el equilibrio de este juego, ¿no es cierto?, en particular, hace que los dos confiesen. Esto es lo que se conoce como un equilibrio perfecto en subjuego, ¿no es cierto?, y es uno de los resultados más interesantes que hay en teoría de los juegos. De hecho, este modelo, ¿no es cierto?, sirve para explicar cosas tan curiosas, ¿no es cierto?, como las guerras de precios, ¿no es cierto?, de precios, la carrera armamentista, y los acuerdos en política.
¿Te das cuenta? Cuando ustedes dicen, mire, ustedes se dedican a puro pelear, ¿no es cierto?, en el Congreso, qué sé yo, que en el partido aquí, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, está pasando exactamente esto. La clave de este problema, ¿no es cierto?, fíjate tú, ¿no es cierto?, que es el hecho, ¿no es cierto?, de que ambos no se pueden comunicar, están separados. No pueden como verificar la información que entregan del otro. No pueden verificar. De hecho, ellos podrían haberse puesto de acuerdo, ¿no es cierto?, antes del interrogatorio, ¿no es cierto?, decir, oye, ¿sabes qué más, no es cierto?, nos pillaron, no confesemos ninguno. ¿Y qué pasa si el otro va y dice, ajá, tenemos el acuerdo de que no vamos a confesar? Bueno, si el otro no confiesa, a mí me conviene confesar. ¿Te das cuenta? No hay manera de asegurar el cumplimiento, ¿no es cierto?, del acuerdo. La clave es esa. Incluso ellos se podrían haber puesto de acuerdo antes. Ninguno de los dos confiesa por ningún motivo. Te lo juro por mi abuelita. Pero una vez que están separados, ¿no es cierto?, le conviene confesar igual. No, ahí. Ahí. Esto, si tú lo llamas, qué sé yo, país A, país B, y le pones en vez de confesar, no confesar, le pones, ¿no es cierto?, armarse, no armarse, por ejemplo. Oye, hay un micrófono abierto. Y a esto le pones, ¿no es cierto?, armarse, armas. Y aquí no armas. Y aquí le pones armas, y aquí no armas. El resultado es el mismo. Los acuerdos en política tienen este mismo problema. Exactamente el mismo. O sea, yo podría ponerme de acuerdo con el partido de gobierno y decir, mire, yo lo voy a apoyar a usted en una reforma tributaria, ¿no es cierto? Si es que usted me apoya antes, ¿no es cierto?, en, qué sé yo, en una legislación por derechos humanos. Ya, pues vamos a la votación. No me conviene respetar mi palabra. Porque, entre otras razones, porque yo no tengo manera de asegurar de que el adversario, el oponente en este caso, ¿no es cierto?, va a cumplir la suya. ¿Por qué voy a creer yo eso? Puede ser que en la parte de afuera de la casita. ¿A qué apelamos con esto? De hecho, ¿no es cierto?, la gestión pública, ¿no es cierto?, ha recibido harta atención, ¿no es cierto?, de parte de incluso premios Nobel. La señora Ostrom, por ejemplo, ¿no es cierto?, se encargó justamente, ¿no es cierto?, de la gestión de los bienes públicos, ¿no es cierto?, premio Nobel de Economía, ¿no es cierto?, y ella tiene un listado de cosas, ¿no es cierto?, que hay que hacer, ¿no es cierto?, para poder gestionar eficientemente, ¿no es cierto?, la administración pública. ¿Ok? Alguna de las cosas que hay que hacer, ¿no es cierto?, es justamente, ¿no es cierto?, a ver, este es un problema que parece muy extraño, ¿no es cierto?, o sea, pero de hecho está en la base, ¿no es cierto?, como les digo, de muchos comportamientos colectivos. La clave, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto?, fíjate, ¿no es cierto?, es que finalmente los acuerdos, ¿no es cierto?, los equilibrios en una sociedad deliberativa, ¿no es cierto?, que requiere acuerdos, ¿no es cierto?, resulta que pueden no ser óptimos, no porque los tipos sean malos, sean tontos, ¿no es cierto?, o lo que sea, ¿no es cierto?, sino que porque simplemente, ¿no es cierto?, no existe la suficiente confianza, ¿no es cierto?, en que se van a respetar los acuerdos. ¿Cómo se genera confianza? Haciendo cosas subóptimas desde algún punto de vista. La manera de superar este tipo de problemas, ¿no es cierto?, tiene que ver justamente con el hecho de que hay un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, a ver, hay varias maneras de solucionar este tipo de problemas, ¿no es cierto? Es decir, aquí sale un montón de variaciones de los juegos, que si yo les recomiendo leer los trabajos de Michel Rapaport, ¿no es cierto?, sobre este tema, pero en concreto, ¿no es cierto?, en concreto, algunas de las soluciones para este tipo de cosas, ¿no es cierto?, son lo que se conoce como los equilibrios reputacionales, ¿ok? Es decir, la única manera de que exista confianza, ¿no es cierto?, es que tú sistemáticamente cumplas con tu palabra. Upa, ¿y cuánto cuesta eso? Eso es tremendamente complicado de lograr. En política, ¿no es cierto?, eso es muy difícil de conseguir. Les reitero,
Cuestiones que nosotros hemos visto muy frecuentemente, qué sé yo, las guerras de precios. Hace poco tiempo atrás, no sé, hace algunos años atrás, por ejemplo, hubo una guerra de precios entre los micreros y los colectiveros, por ejemplo. ¿Se acuerdan de eso? En que el boleto en micro llegó a costar 50 pesos, no sé, cosas de ese estilo. ¿Por qué ocurre una guerra de precios como esa? Por esto. ¿Cuál es la clave de esta historia, muchachos? La teoría de los juegos provee un aparato, ¿no es cierto? Un aparato teórico, ¿no es cierto? Que nos permite decir, oye, cuidado, ¿no es cierto? Institucionalmente, ¿no es cierto? Hay que tener mucho ojo con los diseños, ¿ok? Con los diseños institucionales. Porque es re fácil caer en decisiones subóptimas, ¿no es cierto? Frente a situaciones, ¿no es cierto? Que en realidad lo que manda no es la racionalidad del juego, sino la relación de confianza o desconfianza que hay entre las personas. ¿Ok? Y es tremendamente complicado generar relaciones de confianza. Las relaciones de confianza, de hecho, ¿no es cierto?, surgen de manera bastante inesperada, ¿ok? Yo no sé si ustedes vieron una película, ¿no es cierto?, que se llama Mi Mejor Enemigo. ¿Se acuerdan de esa película? ¿Alguno de ustedes la vio? ¿Y Sí, tú la viste? sí, sí, yo la vi. Cuéntales. ¿De qué se trata? La que va al espacio. No, no. Ah, ya. Es una película Pensé que sobre era la... esa. No, no, no. Mi Mejor Enemigo, ¿no es cierto? Es una película basada, ¿no es cierto?, en un episodio que ocurrió el año 78 en la frontera sur entre Chile y Argentina. Ah, la chilena. Mm. Y También la vi. es una película, ¿no es cierto?, en la cual una Sí. patrulla, un pelotón chileno, ¿no es cierto?, está frente a un pelotón argentino, ¿no es cierto?, en el conflicto del Beagle. Son potenciales enemigos, están listos para agarrarse a balazos entre ellos. ¿Ok? Bueno, uno de ellos, ¿no es cierto?, tiene un accidente, qué sé yo qué, los del otro lado los ayudan y qué sé yo, ¿no es cierto?, y finalmente terminan jugando fútbol entre ellos y haciéndose amigos. Eran casi enemigos. Bueno, ahí Chile le goleó a Argentina todo esto. ¿Por qué ocurren cosas como esa? Que no es la única vez que ocurrió. De hecho, esta cuestión, ¿no es cierto?, está, yo diría que está inspirada incluso en la película, ¿no es cierto?, en algo parecido, ¿no es cierto?, que pasó, ¿no es cierto?, en el frente del Somme, en la Primera Guerra Mundial, entre franceses y alemanes. Pasó exactamente lo mismo. Hay una película también sobre eso, se llama La Navidad de 1914, algo así. En que también se produjo un episodio muy serio, ¿no es cierto?, de confraternización entre las tropas alemanas y francesas. En que entre ellos se negaron a matarse, se negaron a dispararse entre ellos. Celebraron la Navidad juntos, cantando villancicos. ¿Cómo se generan esos juegos de confianza? ¿No es cierto? Es un misterio completo. De hecho, esa cuestión se conoce como el teorema de imposibilidad de Olson. ¿Okay? ¿Cuáles son las condiciones para que la gente coopere y colabore entre ellos? ¿No es cierto? Es un problema que en este momento yo te diría no hay una solución ni siquiera teórica muy, muy coherente. La señora Ostrom, ¿no es cierto?, como les decía, ¿no es cierto?, se preocupaba mucho de este tema, ¿no es cierto?, primero en el de economía, y busca ciertas conductas, ¿no es cierto?, basa sus apreciaciones, ¿no es cierto?, que son sus modelos de gestión pública en ciertas conductas que debieran ser básicamente, ¿no es cierto?, las más, las que se deberían observar, ¿no es cierto?, si queremos lograr juegos de confianza. ¿Ok? Lo que yo agregaría, ¿no es cierto?, es que en realidad es el conocimiento mutuo el que genera confianza, la cercanía. O sea, el saber que tú no estás hablando, ¿no es cierto?, con alguien en Santiago que no conoce, ¿no es cierto?, que lo único que sabe son sus incentivos y nada más, ¿no es cierto?, sino que estás hablando con tu vecino. O sea, yo le creo al Pilo, ¿no es cierto?, cuando me dice que va a hacer algo, le creo. No es de mi corriente política, nada que se le parezca, ¿no es cierto?, y cualquiera que me conozca sabe cuáles son mis limitaciones y sabe cuáles son mis alcances, cuánto cumplo mi palabra y cuánto no. ¿Te das cuenta? Parece que el conocimiento mutuo aporta mucho para eso, y eso es súper importante, la cercanía. ¿Okay? De nuevo volvemos, ¿no es cierto?, a temas, ¿no es cierto?, que son bastante extraeconómicos, incluso extrapolíticos. ¿Okay? La política tiene otros defectos, ¿okay? La democracia tiene otros defectos, ¿no es cierto?, que incluso, ¿no es cierto?, hay otro teoría de imposibilidad, ¿no es cierto?, que es la imposibilidad de Arrow, ¿no es cierto?, que te demuestra, ¿no es cierto?, que incluso las decisiones políticas pueden no ser ni siquiera muy racionales. ¿Okay? En el sentido estricto de la racionalidad. Eso significa que las decisiones podrían no ser transitivas. ¿Okay? No lo vamos a ver ahora ese tema, ¿no es cierto? Pero en concreto, ¿no es cierto? Cuidado, ¿no es cierto?
y la cuestión de la elección pública, ¿no es cierto? La forma en que se vinculan políticamente las personas, ¿no es cierto? Tiene mucho que perder en las grandes democracias, ¿no es cierto? En las democracias anónimas, en las democracias centralizadas, ¿no es cierto?, en la práctica, respecto de aquellas, ¿no es cierto?, que son de política cercana, ¿ok?, regional, consistente, ¿no es cierto?, con las personas, ¿ok? Lo que les decía recién, uno tiende a, qué sé yo, a votar más informadamente, ¿no es cierto?, por el jefe de departamento de la universidad, ¿no es cierto?, que por el presidente de la República, ¿ok? Uno se equivoca menos probablemente, ¿no es cierto?, votando por el jefe de departamento que votando para senador. ¿Ok? Y eso es una cuestión ¿cómo se llama?, como llamarían los ciúticos, ¿no es cierto?, es un problema de public choice, de elección pública. ¿Ok? Tema que es súper amplio, ¿no es cierto?, es tremendamente complejo, ¿no es cierto?, y que, bueno, cuando hagamos un posgrado en ciencia política, ¿no es cierto?, probablemente lo vamos a analizar con más detalle. Ya. Oye, a ver, aquí tengo varios comentarios, ¿no es cierto?, sobre, de nuevo, el tema de los grupos. Yo no tomé nota de eso. Yo asigné los grupos de trabajo, ¿no es cierto? A ver, termino la clase por hoy.